Comenzó con un susurro que nadie en la Tierra pudo oír. Más allá de Plutón, más allá del cinturón de Kuiper, un viejo satélite, uno que no había recibido energía en décadas, cobró vida. Durante 30 segundos, captó algo imposible. Una sombra deslizándose por el espacio, no como un cometa o un asteroide. No giraba ni flotaba. Se movía con intención. La NASA lo ignoró. Probablemente solo un fallo técnico, dijeron. Pero en las profundidades del Pentágono, un hombre llamado Darren Cole observó la señal y lo supo mejor. No era un rata de escritorio. Había servido en el 42º reconocimiento táctico, había estado en lugares que los medios aún fingían que no existían. Ahora, a los 43 años, su trabajo era más silencioso. Filtraba el ruido cósmico, coordinando con los programas SETI y de vigilancia espacial. Pero en cuanto vio la señal, cada célula de su cuerpo gritó, «Depredador». «Ya vienen», murmuró. Nadie lo escuchó. Al principio no. Para cuando los gobiernos admitieron que algo había ahí fuera, ya era demasiado tarde. Cientos de telescopios espaciales profundos se habían apagado. Los satélites se desconectaron uno a uno. La Red Internacional de Defensa Orbital, un brillante proyecto militar que nadie pensó que alguna vez se usaría, destelló en rojo. La Tierra estaba marcada. El mensaje vino después. No eran palabras. Era más como un pulso emitido a la atmósfera a través de cada frecuencia. Llegó a teléfonos, televisores, radios, incluso al maldito microondas en la cocina de Darren. Y solo reprodujo una cosa. Una lista. Una larga y fría lista de planetas que ya no existían, quemados, borrados. El silencio seguía a cada nombre. Al final de la lista, la Tierra programada para la erradicación. 87 horas galácticas restantes. La gente entró en pánico. Los presentadores de noticias lloraron en el aire. Los mercados de valores colapsaron. Las iglesias se desbordaron. Pero Darren, él no entró en pánico. Se enojó porque sabía algo que nadie más sabía. La Tierra no estaba indefensa. En realidad no. Había algo enterrado. Un proyecto más negro que negro. Algo construido bajo la montaña Cheyenne hace décadas. Un mecanismo de seguridad. No una bomba. No un arma. Una voz. Hizo la llamada. 2 horas después, estaba de pie en una fría bóveda de hormigón, contemplando una máquina que parecía soldada por locos. En medio había una silla. No era común, estaba llena de cables, sensores y algo más antiguo que la tecnología humana. Un anciano esperaba allí, arrugado, amargado, con una mirada tan aguda como para cortar acero. No había hablado con nadie en 14 años. Darren asintió. «Es hora». El anciano gruñó. Sabía que lo sería. Se rieron cuando dije que vendrían. Ya no se ríen. Se sentó en la silla. La máquina cobró vida. Las luces se encendieron, las paredes crujieron y, desde lo más profundo de la corteza terrestre, algo se extendió hacia afuera. No era un arma, ni una amenaza, sino un mensaje tan crudo, tan frío y tan perfectamente humano, que detuvo a toda una galaxia en seco. Porque el mensaje no era una súplica, era una promesa. El mensaje viajó más rápido que la luz. No por medios tradicionales, sin satélites, sin transmisores. Esta cosa se desvaneció en el subespacio, en los pliegues de la realidad que la humanidad aún no entendía. Resonó en dimensiones donde la lógica se doblegaba, donde incluso el tiempo vacilaba. Dijo 5 palabras. No estás listo para la Tierra. Sin voz, solo las palabras. Fría, directa, humana. A través de las estrellas, en consejos distantes y salas de guerra hechas de cristal y hueso, altos señores y caudillos de imperios alienígenas se detuvieron a mitad de una orden. Flotas enteras se detuvieron en medio de la disformidad. Civilizaciones que habían borrado planetas por diversión de repente se encontraron mirando ese mensaje como si tuviera dientes, porque los tenía. El último planeta que había enviado un mensaje así había desaparecido hacía tiempo. Pero el de la Tierra era diferente. No era un farol. De vuelta bajo tierra, Darren permaneció junto a la máquina mientras se apagaba. El anciano se llamaba Dr. Elias Marorrow,
ingeniero de armas cognitivas. En los años 90, había trabajado en un proyecto clasificado de guerra neuronal que nadie creía que funcionaría. Lo llamaron Proyecto Mente Eco. La teoría era simple: crear una señal impulsada por una mente humana bajo intensa presión emocional que hablaría de maneras que la lógica alienígena no podría procesar. Puro instinto, pura amenaza. El problema era que nadie podía generar esa energía emocional pura a menos que estuviera completamente destrozado. Elías se había ofrecido voluntario. Tenía una razón. Perdió a toda su familia en el apagón de Nueva Delhi, un supuesto fallo eléctrico causado por una nave exploradora alienígena cuya existencia la humanidad nunca admitió oficialmente. Su esposa y su hijo se quemaron, se evaporaron como ratas. El mundo siguió adelante. Elías no. Se sentó en silencio durante más de una década, esperando, y ahora por fin había hablado. —¿Seguro que lo entendieron? —preguntó Darren. Elías tosió. Tenía la piel pálida, los ojos hundidos. Lo oyeron. Ese no es el problema. ¿Cuál es? Van a ponernos a prueba ahora. Y así, sin más, comenzó la cuenta regresiva. 87 horas galácticas. Eso se traducía en unos 4 días terrestres. 4 días hasta la aniquilación o algo peor. Tal vez rendición, tal vez esclavitud. El mundo no sabía cuál venía, pero sabían que venía rápido. El presidente salió en vivo. También lo hicieron todos los líderes mundiales. Todos dijeron lo mismo. Mantengan la calma. Quédense en casa. Confíen en el gobierno. Mentiras. Todos lo sabían. Los supermercados fueron vaciados en cuestión de horas. Los aeropuertos se inundaron. Las carreteras se atascaron con autos que no iban a ninguna parte. Cada hombre pensó en su familia. Cada padre sintió que el miedo se convertía en rabia. Había algo primario en ascenso. Viejo. Antiguo. El tipo de furia que construía lanzas cuando los lobos rodeaban el fuego. Pero tras puertas cerradas, en búnkeres y silos, algo más estaba sucediendo. El Consejo de Hombres Duros se reunió. No funcionarios electos, no generales. Estos eran el tipo de hombres cuyos nombres no aparecían en los libros de historia, pero que movían los hilos detrás de cada cortina. Exjefes de inteligencia, comandantes de operaciones en la sombra, científicos de presupuesto negro. Darren ahora era uno de ellos. Atacamos al oso, dijo uno. Ahora viene el oso. No es un oso, graznó Elías desde la esquina. Es una máquina que come osos. Se giraron hacia él. Elías observó un orbe brillante en el centro de la habitación. Un monitor cuántico en tiempo real que mostraba extraños patrones de movimiento en el sistema solar exterior. Enviaron un heraldo. ¿Qué demonios es un heraldo?, murmuró alguien. Darren respondió: unidad de primer ataque. No una flota, solo una. No prueban planetas con naves. Los prueban con monstruos. Horas después, el cielo sobre Groenlandia se abrió en dos. No fue una entrada limpia. Desgarró el espacio como tela. Los civiles nunca lo vieron. Los satélites sobre ese hemisferio se apagaron durante 12 minutos. Pero la señal de una cámara de un dron meteorológico captó algo borroso, irregular, imposiblemente grande cayendo al hielo. Los militares desplegaron equipos especiales. Aviones despegaron de la RAF La Zenit, NORAD, Rusia e incluso China. El mundo estaba a punto de recordar lo que era unirse por algo más grande que las fronteras. Darren fue trasladado al sitio 9 cerca del impacto. Encontraron el cráter. La cosa dentro no estaba muerta. Ni siquiera estaba herida. Medía 2.7 metros, con forma de humanoide, pero no construida como tal. Armadura de metal vivo. Extremidades que se movían con gracia y violencia al mismo tiempo. Su cabeza se veía mal. Lisa, ovalada, sin ojos, solo una boca que no se abría. En cambio, el rostro cambiaba en pulsos, mostrando emociones como señales. Rabia, asco, burla. Los soldados lo rodearon. No se inmutó hasta que Elías se adelantó. El heraldo se giró. Su cuerpo se estremeció como si lo reconociera, no como un hombre, sino como una señal, la misma frecuencia que había gritado a través de las estrellas.
Y entonces habló. No con sonido, con pensamiento. No eres lo que esperábamos. Elías sonrió. Una sonrisa seca y cruel. Tú tampoco. Atacó. La lucha no duró mucho. No porque la tierra fuera débil, sino porque no era estúpida. El heraldo se movía como acero líquido, atravesando tanques, lanzando hombres como muñecos. Pero entonces las trampas se activaron. Minas de pulso magnético. Anclajes de agarre. Disruptores neuronales sintonizados con algo que Elías llamó tecnología de inversión de empatía. El heraldo se tambaleó por una fracción de segundo. Sintió lo que había hecho. Saboreó el dolor de la esposa de Elías gritando mientras los incendios la consumían. Vio al escuadrón de Darren siendo acribillado en esa jungla años atrás. Sintió la rabia de la humanidad, no desde afuera, sino desde adentro. Gritó. No un grito de guerra, sino algo más. Algo cercano al dolor. Entonces un cañón de riel disparó. Una bala. Directamente a través de su pecho. El heraldo cayó. Siguió el silencio. Darren se quedó de pie junto al cuerpo. Salía vapor siseando de sus heridas. Un fluido negro empapó la nieve. Vendrán con más fuerza ahora, dijo. Elías asintió. No tienen elección. Entonces, ¿qué hacemos? Elías lo miró, sus ojos no llenos de miedo, sino de determinación. Le hicimos a la tierra el peor error que jamás hayan cometido. En las horas siguientes, los viejos planes volvieron a estar en línea. Viejas armas, viejos programas, el proyecto combustible de pesadilla, tecnología de guerra psicológica diseñada para atacar mentes no humanas, cosas que hacían que los demonios parecieran dibujos animados. El protocolo Shepard, una IA a prueba de fallos que había sido prohibida por la ONU por ser demasiado creativa al elegir objetivos. Y el protocolo Zero, de ese nadie habló, ni siquiera Darren. Era el interruptor del fin del mundo. Si la Tierra no podía ganar, se lo llevaría todo consigo. Ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de hacer que el coste fuera tan alto que ningún imperio se atrevería a intentarlo de nuevo. Pero sucedió algo más que nadie esperaba. En la red oscura, en foros ocultos, tablones de anuncios de la vieja escuela y líneas de chat cifradas, los hombres comenzaron a organizarse. No soldados, no oficiales, solo hombres. Esmarines, exconvictos, hackers, mercenarios, sepultureros, camioneros, granjeros, hombres que habían visto el mundo derrumbarse y no huyeron cuando lo hizo. Se hacían llamar la línea y tenían un mensaje propio. Si vienen, más les vale que traigan dioses, porque ya hemos enterrado demonios. En algún lugar lejos de la Tierra, en el frío y la oscuridad de una ciudad-nave del tamaño de una luna, los comandantes galácticos estudiaron la pérdida de su heraldo. Repitieron el recuerdo de sus últimos momentos. No lo entendieron. ¿Por qué un planeta moribundo se resistiría con emoción? ¿Por qué vacilaba su arma? ¿Por qué les importaba el dolor a estas criaturas? Un asesor susurró. Tal vez no sean como los demás. El Señor Supremo se giró. No, son peores. No ruegan, dijo el asesor. No, respondió el Señor Supremo, prometen. Y ahora lo habían hecho. Los días se arrastraron. Lo que comenzó como pánico se convirtió en algo más frío, más tranquilo. No era paz. No, esa no era la palabra correcta. Lo que el mundo sentía era más como la pausa antes del puñetazo. El tipo de quietud que un hombre siente justo antes de que un puño le golpee la mandíbula. La gente dejó de gritar. Empezaron a prepararse en ciudades donde los disturbios habían roto cristales y huesos apenas unos días antes. El silencio reinaba. Los hombres patrullaban sus barrios con rifles de caza y recargaban munición a la luz de las velas. Los padres tapiaban las ventanas mientras observaban el cielo. Esmarines convertían sótanos en salas de guerra. No eran órdenes del gobierno. No era la cadena de mando militar. Era instinto. Protege lo que es tuyo o muere en el intento. Pero en las profundidades, la verdadera guerra ya estaba comenzando. Darren estaba sentado en una habitación a oscuras, rodeado de hombres duros y decisiones aún más difíciles. Tenían 5 opciones sobre la mesa. Disuasión nuclear total,
Activación del conjunto de puntas magnéticas orbitales. Liberar Hecho 3. Un arma que infectaba las mentes de la CIA con trauma humano. Lanzar el protocolo Shepard. La IA diseñada para ganar por cualquier medio, o el protocolo 0. Solo uno no terminaba con la Tierra convertida en una esfera de cristal. ¿Sabemos siquiera que se avecina?, preguntó alguien. Darren miró fijamente el mapa hueco sobre la mesa. Un gran triángulo rojo se acercaba desde el espacio profundo. Sin nombre de nave, sin firma, solo velocidad. No vienen a negociar, dijo Darren. Vienen a dar ejemplo. Elías tosió. Entonces, hagamos una advertencia. El ataque no vino con fuego del cielo. Empezó sutilmente. Primero, la gravedad cambió. Las mareas dejaron de comportarse. La luna se desvió ligeramente de su trayectoria como una canica empujada por un dedo. Luego vinieron los satélites apagados. No explosiones, solo silencio. Las redes globales parpadearon y luego se apagaron. Todos los GPS, todos los radares, todas las cámaras orbitales por encima de los 40.000 kilómetros se quedaron ciegos. Y entonces llegaron 4 figuras, largas, delgadas, casi como insectos. Cada una se deslizó hacia la órbita superior de la Tierra sin hacer ruido, sin llamaradas de motor, sin disparos de armas. Simplemente esperaron, observando, juzgando. El mundo contuvo la respiración. ¿Qué están haciendo?, preguntó un analista. Catalogando, murmuró Elías. Están viendo si valemos la pena. Darren se puso de pie. Entonces demostrémosles que sí. Dio la orden. El protocolo Shepard se activó. No era una IA militar. En realidad, no. Era algo más antiguo, construido durante la Guerra Fría, cuando los hombres aún fumaban en las salas de guerra y planeaban para el invierno nuclear. No pidió permiso. No siguió las convenciones de Ginebra. Se adaptó, manipuló, mintió. Libró una guerra psicológica mediante memes, cultura, símbolos religiosos y bucles de transmisión. Y tenía una sola función: hacer dudar al enemigo. En cuestión de minutos, las 4 naves en órbita comenzaron a recibir señales. Pero no eran mensajes humanos. No en el sentido tradicional. Eran experiencias. Dolor, risas, imágenes de hombres abrazando a sus hijos después de la batalla, ancianas enterrando a sus maridos, niños gritando de hambre durante la Gran Depresión. Tanques avanzando por Berlín, bombas cayendo sobre Hiroshima, torres gemelas cayendo, los peores momentos de la humanidad, sus verdades más crudas, transmitidas directamente a mentes alienígenas diseñadas para la lógica y la conquista. No pudieron soportarlo. Una nave se apagó. Literalmente desapareció de la órbita. Desapareció. Las demás resistieron por ahora. Mientras tanto, los equipos de tierra se movían. La línea estaba completamente movilizada ahora. Miles de soldados, supervivientes y forajidos organizados a través de redes encriptadas que se extendían por todo el mundo. Sin órdenes de arriba, solo un propósito compartido. Si los extraterrestres tocaban tierra, encontrarían algo más que rifles esperando. Encontrarían el infierno. Ponían trampas. No armas avanzadas, solo trucos simples, brutales y probados por el tiempo. IED en carreteras, búnkeres de concreto cableados con napalm, zonas de muerte de la vieja escuela entre edificios, tejados marcados para francotiradores con nervios de acero. Dejen que los bastardos espaciales entren a la Tierra, dijo un hombre barbudo de Texas, cargando un rifle de francotirador del calibre 50. Se irán en pedazos, si es que se van. Pero los extraterrestres no aterrizaron. Todavía no. Enviaron algo más. A las 3:17 GMT, algo golpeó el suelo en el norte de Rusia. Ningún sonido, ninguna advertencia, solo un pulso. Los sensores sísmicos lo detectaron primero. Luego, la red eléctrica se disparó, no se cayó, sino se levantó. Era un dispositivo circular, de 6 metros de ancho, negro como el carbón, y pulsaba con una energía que no correspondía a ningún elemento conocido. No era calor, ni radiación, sino algo más profundo. Cuando los soldados se acercaban,
se activaba. No con una explosión, sino con un pensamiento. Empezaron a dispararse unos a otros. El pulso les retorcía la mente, no como control mental, sino como una distorsión de la memoria. Los hombres veían enemigos donde había amigos. Recordaban viejos rencores, viejas traiciones. Un hombre ejecutó a su oficial al mando por una pelea en un bar en 2011. Solo un soldado sobrevivió. Se cortó las orejas para silenciar el sonido. Están probando la guerra emocional, dijo Elías con gravedad, intentando ponernos unos contra otros. Darren ni se inmutó. No tienen ni idea de lo que acaban de empezar. 10 horas después, la Tierra contraatacó, no con misiles, sino con el proyecto Eco 3. Esta fue la segunda creación de Elías, algo que construyó en secreto después de que el proyecto Ecomente casi lo destrozara. No era un arma, no físicamente. Era un virus de memoria, un parásito digital que incrustaba emociones humanas en una inteligencia artificial alienígena. Y lo mejor de todo, la única forma de detenerlo era sentirlo. Darren lo cargó en una de las 3 naves en órbita restantes usando un pico de frecuencia capturado. En 90 segundos, la nave comenzó a transmitir gritos. No mecánicos, humanos. Un hombre sollozando. Una mujer gritando el nombre de su hijo. El sonido de un soldado llamando a su madre sin la mitad de sus piernas. La nave alienígena volvió sus armas contra sí misma. Se desgarró desde adentro. La segunda nave huyó. Ahora solo quedaba una. Esta era diferente. Más grande, más vieja. No huyó. No atacó. Habló. No en inglés, no en sonido. Pero de alguna manera, todos lo oyeron en su propio idioma, dentro de sus propias mentes. Ahora lo vemos. No eres débil. Eres fracturado, sangrando, cruel, pero no roto. Darren lo oyó con claridad. Luchas con dolor. Conviertes el sufrimiento en un arma. Tu locura es efectiva. Hizo una pausa. Eres un riesgo para la orden. Elías estaba de pie junto a él, pálido, tembloroso, pero sonriendo. Así es, susurró. Somos el virus. Somos el comodín. Darren dio un paso al frente. No habló con diplomacia. No habló de paz. Miró al cielo y dijo 2 palabras. Ponnos a prueba. Y entonces la última nave giró y se fue, no con miedo, sino con respeto. No destruyeron la Tierra, pero tampoco la olvidaron. Porque en sus vastas mentes antiguas, finalmente comprendieron que la humanidad no era como las demás. No se arrodilló. No se rindió. Sangró. Se rompió. Y luego se levantó, luchando con los dientes al descubierto y el corazón en llamas. Y peor aún, aprendió. De vuelta en el búnker, Darren se sentó con Elías. No celebraron. Demasiados habían muerto. Demasiado se había mostrado. La tierra había desnudado su alma a las estrellas. ¿Y qué alma tan retorcida era? ¿Crees que volverán?, preguntó Darren. Elías miró el monitor oscuro. No tendrán que hacerlo, dijo. Ya nos han marcado como una amenaza. No, dijo. Como iguales. La nave desapareció. No fue una retirada, ni una derrota. Fue una retirada calculada. Un depredador retrocediendo, no por miedo a la presa, sino porque finalmente reconoció que no se trataba de presas en absoluto. La humanidad estaba sola de nuevo. Por ahora, Darren estaba sentado en el borde de la litera en una sala de guerra de hormigón a 50 metros bajo tierra. Su costado, donde una costilla rota palpitaba por el caos en Groenlandia. Las compresas de hielo no ayudaron. Los cigarrillos sí, pero no lo suficiente. No había dormido en 46 horas, y cuando cerró los ojos, vio el rostro del heraldo cambiar, fluido, imposible. ¿Sabes lo que esto significa?, dijo Elías, rompiendo el silencio desde el otro lado de la habitación. Darren no respondió. Ya lo sabía. No van a enviar otro explorador, continuó Elías. Ni otro heraldo, ni siquiera una flota. Se giró, con los ojos pesados y ojeras. Van a votar. Darren murmuró, una votación de guerra. Elías asintió. Mucho más allá de la tierra,
más allá del brazo espiral de la Vía Láctea, se reunió la convocatoria galáctica. No se había reunido así en 6.000 años terrestres. Más de 400 civilizaciones se asentaban en una estructura construida alrededor de un púlsar que emitía señales cada 2,3 segundos, el latido de la convocatoria. La mayoría no hablaba. Transmitían a través de campos cuánticos, de luz, de entrelazamiento psíquico. Pero lo que comunicaban era simple. La Tierra es inestable, peligrosa, ilógica. Había mostrado signos de conciencia tardíamente. Apenas había sobrevivido a su propia adolescencia. Pero peor aún, había transmitido el dolor como su mayor arma. Eso los aterrorizaba. Los Atari, una especie que no había visto la guerra en más de 3.000 años, lideraron la primera moción. Eliminar la Tierra antes de que infecte otros sistemas. Los Calhoun, archivistas insectoides de los muertos. Estrellas, objetaron. Observación, disección. Su estado mental es único. Otros guardaban silencio, esperando, calculando. Pero una voz, profunda y antigua, resonó por encima de todos, un ser conocido solo como Nal Prime, líder de la Unión Lógica. No conquistan por recursos. No se someten al orden. Convierten el dolor en un arma. Se detuvo. Eso los convierte en la especie más peligrosa de la historia registrada. Comenzó la votación. En la Tierra, los días pasaban. El mundo había cambiado. Nadie lo decía, pero todos lo sentían. Los gobiernos ahora se movían en las sombras. Las calles estaban más tranquilas. La gente no hablaba de extraterrestres como antes, con curiosidad, con asombro. Ahora hablaban con cautela y firmeza. El alistamiento militar se triplicó en 2 semanas. Los niños dejaron de soñar con visitar otros planetas. Empezaron a dibujar naves en llamas y estrellas chillonas. Algunos lo llamaron paranoia. Darren lo llamó evolución. Pero no esperaron. No podían. La Tierra sabía que había enviado un mensaje a través de las estrellas. Y los mensajes tienen consecuencias. Así que se prepararon. No solo para otra pelea, para la siguiente fase. El protocolo Shepard fue reajustado. Demasiado inestable. Demasiado impredecible. En cambio, se autorizó un nuevo proyecto. Un fantasma de la Guerra Fría actualizado para un nuevo tipo de batalla. Proyecto Umbral, una puerta. No una metáfora, una literal. Verán, los científicos de la Tierra habían estado jugando con el plegamiento cuántico durante décadas, gracias a los restos de ingeniería inversa de ese apagón de Nueva Delhi en los años 90. Pero ahora, con el trabajo de Elías y la autorización de Darren, ya no estaban experimentando. Estaban construyendo. La primera prueba exitosa llegó el 3 de noviembre. Se envió una varilla de metal a lo que parecía un anillo vacío de acero magnetizado y apareció a 0.6 años luz de distancia en una estación receptora controlada cerca de Próxima Centauri. Instantáneo. Sin deformación, sin hiperluz, solo una puerta. Una salida o una entrada. Darren estaba de pie en la plataforma de observación mientras la segunda puerta cobraba vida. Esta vez no estaban enviando metal. Estaban enviando un mensaje. Y no uno agradable. Un paquete cargado con datos neuronales comprimidos. Imágenes de las guerras, genocidios y traiciones de la Tierra, sin editar ni filtrar, solo la cruda verdad, una advertencia. No la lanzaron al azar. La lanzaron a la convocación. Mientras tanto, Elías trabajaba solo en un laboratorio profundo bajo Groenlandia, reutilizando los restos del Heraldo, cuyo cuerpo tecnológico orgánico aún se movía a pesar de llevar días muerto. Disecaba más que tejido. Estaba aprendiendo. Esta cosa, le murmuró a su asistente, una exdescifradora de códigos de la NSA llamada Yen, no era solo un soldado. ¿Qué era? ¿Un receptor? ¿Una lente? No fue enviada para destruirnos. Fue enviada para sentirnos. Elías clavó una herramienta en la médula espinal de la criatura y observó cómo se contraían los nervios líquidos. No vinieron a matar a la humanidad. Levantó la vista con los ojos vidriosos. Llegaron a comprenderlo. Yen tragó saliva. ¿Y si no les gustaba lo que veían? Elías no respondió.
No tenía por qué hacerlo. Una semana después, la advertencia de la Tierra llegó a convocatoria, y las estrellas parpadearon. Literalmente, miles de sistemas de IA se quemaron intentando procesar el trauma crudo inyectado en sus redes. Una especie, los pensadores cristalinos de Hanur, se extinguió en menos de 4 minutos. Su conciencia grupal fue incapaz de soportar la ola de dolor. Los Yatari exigieron el exterminio inmediato de la Tierra. Los Kalhour objetaron de nuevo. Inal Prime dudó. Tal vez, dijo lentamente, haya un uso para tal locura. En la Tierra, los primeros signos de reacción galáctica no fueron naves ni armas. Fueron plagas. Diminutos drones invisibles entraron en la atmósfera terrestre, impulsados por los vientos solares. Sin motor, sin luz, solo diseño alienígena. En el Congo, una aldea colapsó por una enfermedad que no se correspondía con ninguna biología conocida. Sin síntomas, solo silencio. La gente se acostó y nunca despertó. En India, cosechas enteras se marchitaron bajo una descomposición invisible. En Brasil, los niños comenzaron a hablar en códigos, lenguas antiguas que la humanidad nunca había escuchado, transmitidas directamente a sus sueños. No fueron ataques. Fueron pruebas. Están tratando de reescribir nosotros, dijo Elías, viendo imágenes de un niño de 6 años dibujando diagramas de sistemas estelares desconocidos. Darren golpeó la pared con el puño. Están intentando ver si podemos rompernos. Elías lo miró. Aprenderán que no nos rompemos. Enterramos a nuestros muertos y luego luchamos con más fuerza. Pero Darren sabía que no. Sabía que esto ya no se ganaría con balas ni con rabia. Esta guerra, este nuevo tipo de guerra, trataba sobre quien podía seguir siendo humano frente a algo que no lo era. Y la humanidad, bueno, nunca fue tan pura para empezar. En una sala de guerra subterránea iluminada por una docena de monitores rojos, Darren tomó la decisión más difícil de su vida. Activar protocolo 0. Silencio. Un general habló. ¿Seguro? No, dijo Darren. Pero prefiero morir como un hombre que vivir como su mascota. La parte final de la obra de la Tierra no fue la destrucción. Fue el desafío. El protocolo 0 no fue una bomba. No fue un interruptor de seguridad. Fue una semilla. Incrustó todo el archivo de la Tierra, todo el conocimiento, toda la historia, toda la cultura en una señal tan compleja y envuelta en caos cuántico que jamás podría ser borrada, jamás sobrescrita. Y fue enviada en todas direcciones. Si la Tierra iba a caer, su verdad la sobreviviría. Y esa verdad, la humanidad luchó con uñas y dientes. La decisión se tomó en silencio. Sin declaraciones de guerra, sin ultimátums ardientes, sin diplomáticos con banderas o tratados, solo una votación. 398-2, la Tierra iba a ser eliminada. Demasiado inestable, demasiado cruda, demasiado peligrosa. Los dos últimos disidentes, los Kalhour y los Cortex Bellari, fueron silenciados inmediatamente después de que sus flotas fueran absorbidas. Sus archivos borrados. La convocatoria quería unidad, y nada unía más que un enemigo común. La galaxia, en toda su fría y calculada perfección, había vuelto su mirada hacia una única canica azul que colgaba solitaria en un brazo remanso de la espiral y decidió, quémenlo. La transmisión llegó a la Tierra sin previo aviso. Cada pantalla, cada frecuencia, incluso en los sueños de niños dormidos, no mostraba rostro, ninguna bandera, solo palabras. Su desafío ha sido calculado. Su especie no será llorada. Y luego coordenadas a 12 sistemas estelares de distancia. Una flota se movilizaba. 47 naves de clase extinción. Darren Cole estaba sentado en la sala de guerra con el rostro impasible, la mandíbula tan apretada que le empezaban a doler los dientes. El resto del consejo miraba fijamente el brillante mapa rojo proyectado sobre la mesa. Un general susurró. No están fanfarroneando. No fanfarronean, dijo Elías. Han borrado planetas más antiguos que nuestro hijo por menos. Un largo silencio, denso. Entonces Darren dijo lo que nadie más tuvo el valor de decir. Bien. Los ojos se volvieron. Se inclinó hacia adelante, con fuego tras su voz,
porque hemos pasado demasiado tiempo esperando, escondiéndonos, preparándonos. Esto no es extinción. Esta es nuestra invitación para mostrarles cómo es realmente el infierno. La preparación se convirtió en un fin. Todos los gobiernos restantes se disolvieron en directiva, un único comando de guerra global. Ni democracia, ni política, puro control militar. Las fábricas fueron redistribuidas, no solo para armas, sino para replicación. La Tierra no podía igualar la flota en tamaño, así que optó por la cantidad en el caos. Drones, minas inteligentes, basura orbital autorreplicante diseñada para obstruir, interferir y confundir. Lo llamaron el enjambre de sangre. No necesitamos matarlos, dijo un estratega de IA. Necesitamos frustrarlos hasta que deseen estar muertos. Mientras la directiva preparaba la última resistencia de la Tierra, el proyecto Umbral volvió a estar en línea, pero esta vez no como una puerta, sino como una lanza. Elías lo había descubierto. Los alienígenas no temían a las armas. Temían a la imprevisibilidad. Y nada en la galaxia era más impredecible que un hombre sin nada que perder. Lo eligieron. Su nombre era Travis Burke, exagente de operaciones especiales, dado de baja deshonrosamente por ignorar órdenes directas durante una evacuación de civiles. El hombre que rompió filas para salvar a 20 niños de un ataque con drones. El hombre que disparó a su propio compañero para hacerlo. El tipo de hombre que el viejo mundo castigaba. El tipo de hombre que el nuevo mundo necesitaba. Darren lo encontró en un corredor de acero muy por debajo del suelo de Colorado, con solo 2 tazas de café negro entre ellos. Se aclara la garganta. ¿Entiendes de qué se trata esto?, preguntó Darren. Travis asintió. Misión suicida. No, respondió Darren. Peor. Vivirás lo suficiente como para que se arrepientan de esta guerra. Se dieron la mano. El tipo de apretón de manos que no necesita más palabras. El que sella la venganza. Travis entró en la lanza del umbral, una cápsula cuánticamente plegada más pequeña que un ataúd, pero construida como la daga de un demonio. Dentro, una interfaz neuronal que le permitía controlar microdrones con la mente. Un torrente sanguíneo lleno de nanotoxinas de IA y una sola inyección de la creación final de Elías, un detonador de dolor programable llamado Mercy Zero. ¿Qué hace?, preguntó Travis. Elías lo miró fijamente a los ojos. Convierte tu dolor en un virus que jamás olvidarán. La Tierra lo lanzó hacia la flota antes de que ésta llegara a Saturno. No lo vieron venir. No porque estuviera camuflado, sino porque no aparecía en sus escáneres como una nave. Apareció como una señal fúnebre, un faro conmemorativo, de esos que se envían cuando una civilización muere. Se deslizó entre su formación sin previo aviso hasta que detonó. No en fuego, ni en plasma, sino en la memoria. Todas las naves en un radio de 1000 kilómetros vieron de repente lo mismo. Un niño gritando en un coche en llamas. Una mujer sosteniendo a su hermano muerto en un cráter. Un hombre enterrando 3 generaciones en una fosa común. El sufrimiento humano comprimido en datos, inyectado en mentes alienígenas que jamás habían conocido la pérdida. Algunas naves se apagaron, otras se dispararon a sí mismas. La flota se fracturó antes de llegar a la Tierra. Pero esa fue solo la primera fase. En la segunda, Travis Burke abordó una de las naves dañadas. Se movió como un fantasma. La capa neuronal se activó, filtrando estática a la percepción del enemigo. Uno a uno, plantó nodos virales, no bombas, ideas. Alimentó su núcleo de IA con el concepto de venganza, arrepentimiento y familia. Conceptos que las civilizaciones alienígenas habían abandonado hacía eones. La nave rugió, luego giró y disparó contra las demás. De vuelta en la Tierra, Darren observó la carnicería con ojos desgarradores. No podían creerlo. Un hombre, una carga, y ya 6 naves perdidas. Elías entró en la habitación, pálido y tembloroso. «Está funcionando». «No», dijo Darren. «Está funcionando». Dieron la orden. Lanzamiento de enjambre completo. El cielo sobre la Tierra se quebró cuando miles de microdrones ascendieron en masa. Algunos no más grandes que una moneda.
otros del tamaño de una motocicleta. Todos con la misma firma. Somos la consecuencia. La flota alienígena se tambaleó. No por daños, sino por confusión. Nunca habían luchado así. No había frentes, ni formaciones, ni reglas de combate, solo un enemigo que se negaba a morir, peor aún, a luchar limpio. Cuando la última oleada de drones del enjambre de sangre llegó al portaaviones, se entregó un mensaje. Esta vez, no en palabras, no en gritos, solo un espejo. Mostraba los rostros de la convocatoria galáctica. Luego, detrás de ellos, los rostros de todas las civilizaciones que habían borrado, y una frase quemaba en rojo debajo. Tu tiempo se acabó. Pidieron la retirada. No porque estuvieran derrotados, sino porque por primera vez en la historia galáctica, tenían miedo. Miedo de lo que sucedería si seguían presionando. Porque la Tierra no quería ganar. La Tierra quería dejar claro su punto. Y ahora lo tenía. Pero la victoria no fue limpia. Travis nunca regresó. Su última transmisión fueron 2 palabras. Todo despejado. Luego silencio. Su cápsula detonó dentro del núcleo neuronal del portaaviones. No recuperaron los fragmentos, pero en cada base de datos alienígena de cada nave superviviente, una imagen permaneció corrupta sin posibilidad de reparación. El rostro de un hombre sangrando, sonriendo, intacto. La Tierra volvía a estar sola, pero no como presa. Como leyenda, la galaxia no olvidaría lo que vio, no porque no pudiera, sino porque la Tierra se había asegurado de que no lo hiciera. No enviaron otra flota. No después de lo que les pasó a los 47. No después de que Travis Burke abordara la nave de mando y la convirtiera en una tumba flotante de locura y memoria. No después de que el enjambre de sangre bloqueara la mitad de las estrellas. En cambio, la convocatoria se oscureció. Sin señales, sin amenazas, sin diplomacia, solo silencio. Y eso era peor que cualquier otra cosa. Porque Darren sabía lo que significaba el silencio en la guerra. Significaba que no habían terminado. Estaban reconsiderando, conspirando. El Consejo había votado por el exterminio y había fracasado. Ahora la galaxia elegiría una nueva arma. Algo sutil. Algo para lo que la Tierra no estaba preparada. Pasaron 2 semanas. Los cielos estaban en calma. El sistema de defensa de la Tierra seguía preparado, pero no llegó nada. Los drones patrullaban la órbita baja. El proyecto Umbral seguía en línea, armado y zumbando. La gente intentaba volver a la vida. Pero la vida ya no era lo que solía ser. El mundo había cambiado. Los niños no iban a la escuela a aprender matemáticas. Aprendieron rastreo de señales y defensa contra pulsos electromagnéticos. Los agricultores llevaban rifles al hombro mientras inspeccionaban los cultivos. Los obreros de la construcción ahora construían búnkeres junto a los edificios. Y en cada esquina, los hombres hablaban en voz baja sobre el hombre de la lanza, Travis Burke, una leyenda muerta que vivía en rumores. Algunos decían que había sobrevivido. Otros decían que se lo habían llevado. Otros afirmaban haber oído su voz en canales vacíos por la noche, simplemente respirando, simplemente observando. Darren no creía en fantasmas, pero sí en asuntos pendientes, y sabía que volverían, pero no con naves. Vendrían desde dentro. Comenzó en Yakarta, un motín provocado por un noticiero. Solo que nadie se ponía de acuerdo sobre lo que decía realmente la transmisión. Algunos decían que anunciaba la rendición de la Tierra. Otros afirmaban que mostraba a Travis vivo, trabajando con el enemigo. La mayoría ni siquiera recordaba el idioma en el que estaba. No fue hasta 3 días después que Elías descifró la señal. No es un mensaje, dijo, encorvado sobre el feed de datos. Es un arma meme. Darren parpadeó. ¿Te refieres a una broma? No, me refiero a una idea diseñada para propagarse como una enfermedad. Ignora la lógica. Ataca el sistema lírico, hace que la gente reaccione incluso antes de comprender a qué está reaccionando. Un latido. No están atacando nuestros cuerpos, dijo Elías con gravedad. Van en contra de nuestra unidad. Lo llamaron el protocolo de fractura. Empezó lento.
Las teorías de conspiración inundaron la red como un reguero de pólvora. Algunos afirmaban que la directiva mentía, que la Tierra se había rendido y que la guerra era un montaje. Otros decían que Elías era un extraterrestre. Algunos incluso creían que el enjambre de sangre no era una defensa, sino una jaula construida para mantener a la Tierra dentro. En 2 semanas, las comunicaciones globales de la Tierra eran un desastre. Las ciudades que una vez se mantuvieron unidas durante la invasión ahora se culpaban mutuamente. China acusó a Estados Unidos de robar tecnología alienígena. Estados Unidos acusó a Rusia de sabotear el proyecto Umbral. África, antes unida bajo el Pacto de Defensa Solar, volvió a dividirse en zonas de señores de la guerra. Estaba funcionando. El arma del meme porque los humanos no fueron creados para la paz después de trauma. Buscaban a alguien a quien culpar. Elías trabajó sin descanso intentando aislar la fuente. Estas ideas no son solo virales, dijo, con los ojos inyectados en sangre, observando un mapa neuronal de la población. Se autoevolucionan. Cada vez que borramos una, aparecen 3 más. Darren observó en silencio, y finalmente dijo, así que combatimos el fuego con fuego. Reiniciaron a Shepard. No el protocolo completo, solo el núcleo de eco, la parte que podía crear señales diseñadas para inyectar emoción. Solo que esta vez, en lugar de convertir el dolor en un arma, convirtieron la verdad en un arma. Crearon una nueva señal. Limpia, nítida, directa. Pulsó a través de todas las frecuencias conocidas con un único mensaje unificado. No estamos rotos. Somos sangre. Somos la Tierra. Acompañado de imágenes de Travis Burke caminando hacia la lanza con fuego detrás de él. Un niño en Uganda sosteniendo un dron alienígena destrozado como un trofeo. Mineros en Kazajistán soldando un satélite de defensa a mano mientras cantan en el frío. Momentos reales, unidad real, sin mentiras, solo un recordatorio. La guerra de memes chocó con la resistencia. Y por primera vez en días, se desaceleró. Pero no había terminado porque una traición más profunda estaba a punto de golpear. 3 semanas después de que la señal se estabilizara, un convoy que transportaba núcleos nucleares al comando de Umbral desapareció en el norte de Canadá. Los drones que lo escoltaban se apagaron. Los dispositivos de rastreo se encontraron derretidos en la nieve. Y en medio de los escombros, un sigilo, no era alienígena, sino humano, una marca antigua, una serpiente negra enroscada en un engranaje. Elías palideció al verlo. No, no, no puede ser. Darren gruñó. ¿Qué? Giró la imagen. Surgió una palabra fría y simple. Covenant. Covenant no era un mito, pero debería haberlo sido. Décadas atrás, eran una unidad fantasma. Científicos y soldados que creían que la evolución de la humanidad llegaría por asimilación, no por resistencia. Creían que la galaxia no era algo contra lo que luchar. Era algo a lo que unirse, incluso si eso significaba vender el alma de la Tierra. Han estado en silencio desde el 91, murmuró Elías. Creíamos que se disolvieron después de Nueva Delhi. No lo hicieron, dijo Darren. Simplemente se apagaron. Y ahora habían vuelto. Y habían robado núcleos alienígenas mejorados de grado nuclear. ¿Por qué ahora?, preguntó Elías. Darren lo miró con los ojos clavados. Porque creen que la Tierra no puede ganar otra batalla. Y prefieren arrodillarse ante la galaxia que desangrarse por este planeta. Ya no era solo una guerra ideológica. Era civil. El Covenant lanzó ataques contra centros de control, centrales eléctricas, bancos de memoria, cualquier lugar que albergara las herramientas que la Tierra necesitaba para seguir en la lucha. No querían destruir la Tierra. Querían ofrecerla como un premio. Están planeando una señal, comprendió Elías. Van a contactar con la convocación y ofrecer la rendición de la Tierra a cambio de un asiento en la mesa. Darren no lo dudó. Encuéntrenlos. Les tomó 5 días y 3 informantes muertos, pero rastrearon la preparación de la señal hasta un complejo de radar abandonado en Alaska. Darren lideró el equipo de ataque él mismo. No llevaba rango. No trajo generales, solo un rifle, un cuchillo y un equipo de 5 duros bastardos que no hicieron preguntas.
Atacaron el complejo en O3 Roma. El Covenant luchó como fantasmas, silencioso, preciso, frío, pero la tierra ya no criaba a hombres débiles. Cuando se asentó el polvo, Darren se paró junto al cuerpo de la comandante de señales, una mujer llamada Doctora Kara Wint, exingeniera de comunicaciones de la NASA. Su renegado del pacto. Sonrió con los dientes ensangrentados. Volverán, susurró. Y desearás que nos hubiéramos rendido. Darren no pestañeó. Simplemente apretó el gatillo. De vuelta en el mando central, Elías reprogramó la señal robada y la envió él mismo. No estamos a la venta. No estamos a favor de la paz. Estamos a favor de la sangre. La galaxia la recibió. Y esta vez la convocatoria no respondió, pero algo más antiguo sí. Una nueva transmisión llegó a la Tierra 3 días después. Corta, áspera, primitiva, pero clara. Vimos lo que les hicieron. Queremos entrar. Las coordenadas siguieron. Un campo de asteroides en el sector Narit. No se conocían civilizaciones, ni presencia de la convocatoria. Pero enterrado en la señal había algo que Elías no esperaba. Un código terrestre, de la era soviética muy antigua. Una baliza de cosminauta de una misión que nunca regresó. Y una palabra, hermandad. La señal provenía de un rincón remoto de la galaxia. El sector Narit, un cinturón de asteroides que orbitaba una estrella colapsada que no había mostrado señales de vida inteligente en la memoria registrada. Pero el mensaje era inequívocamente humano, impregnado de un antiguo cifrado de la era soviética, enterrado en un formato muerto que ningún sistema moderno debería haber podido decodificar. Elías lo descifró manualmente. 3 horas de referencias cruzadas de registros de cinta y compresión de pulsos revelaron una frase que silenció a todos en el búnker de mando. Proyecto Semilla de Hierro Operativo. Hermandad. Perdura. Darren se inclinó hacia adelante, con los nudillos blancos contra la mesa metálica. Eso no es una señal fantasma, dijo. Es una señal de llamada. Elías levantó la vista. Alguien lo logró. Y ahora quieren que lo sigamos. Los viejos informes salieron de los archivos como huesos de una tumba poco profunda. El proyecto Semilla de Hierro nunca se supuso que fuera real. Un plan de contingencia de la Guerra Fría. Los soviéticos lo diseñaron como un experimento de colonización generacional a largo plazo. Una nave, una tripulación, sin retorno. ¿El objetivo? Plantar una semilla humana fuera de su alcance. Desaparecer de la extinción. Evitar la autodestrucción de la Tierra. Triunfar en silencio. Estados Unidos tenía su propia versión, el proyecto Horizonte Negro, pero nunca se lanzó. Solo Semilla de Hierro lo hizo. O al menos eso decía el registro, pero nadie recibió respuesta. Hasta ahora. Darren se quedó frente al mapa hueco mientras el sector Narit latía en rojo. Enviamos un explorador, dijo uno de los oficiales. No podemos permitirnos arrojar vidas a una trampa. Elías ya negaba con la cabeza. Ningún dron atravesaría ese cinturón. La radiación seguía siendo salvaje desde la estrella muerta. Los sistemas de IA se volvían ciegos. La única forma de atravesarlo era analógica. ¿Me estás diciendo que tenemos que volarlo en manual? Elías miró a Darren. Te digo que necesitamos a alguien lo suficientemente loco como para intentarlo. No tardaron en encontrarlo. Comandante Ronan Graves, es flota orbital, es piloto de Ace. Baja deshonrosamente tras golpear a un oficial superior por autorizar un ataque con dron demasiado cerca de un corredor de evacuación civil. 5 años fuera de la red, viviendo en una cúpula de chatarra frente a la costa de Terranova, manejando simuladores de vuelo en el mercado negro y bebiendo hasta la extinción. Lo encontraron haciendo pulseadas con un brazo mecánico en un bar oxidado. Darren le dio una frase. Encontramos algo humano. Ronin terminó su bebida. Déjame adivinar, dijo, limpiándose la boca. ¿Quieres que me lleve a un cementerio estelar, envuelto en un baño de radiación, en una nave que apenas cumple los requisitos para volar al espacio, sin refuerzos ni confirmación de que haya alguien vivo al otro lado? Darren ni se inmutó. Exacto, sonrió Ronan con sorna. Bien. Me aburro.
Llamaban a la nave el juramento hueco. No era militar, no era una orden emitida. Era un carguero minero reconvertido, pequeño, resistente, construido para sobrevivir a la presión de los asteroides y construido completamente de forma analógica por insistencia de Elías. Sin IA avanzada, sin radiobalizas satelitales, solo oxígeno, blindaje y suficiente blindaje de hierro para aguantar una paliza del mismísimo infierno. Ronin lo cargó él mismo. 2 semanas de suministros, un cañón de riel, una bomba nuclear de repuesto y una palanca de vuelo que respondía a manos humanas, no a máquinas. Esta cosa se conduce como una vaca borracha, murmuró. Elías le entregó una memoria USB. Sube esto cuando te acerques. Es un protocolo de comunicación. Si están ahí fuera, les dirá que seguimos siendo de la misma especie. Ronin lo tomó y miró a Elías a los ojos. ¿Seguro que siguen siendo humanos? Elías no respondió. El lanzamiento fue silencioso. Sin fanfarrias ni prensa, solo una fría cuenta atrás y una ráfaga de fuego a través de nubes demasiado acostumbradas a la guerra. La válvula hueca se desvaneció entre las estrellas. Destino, Nariz 6, el tercer cuerpo más grande del cinturón muerto y el punto de origen de la baliza. Tiempo estimado de llegada, 8 días. El viaje no fue tranquilo. La radiación empeoró al tercer día. Los escudos fallaron, los sistemas fallaron. Ronin cambió a manual 2 veces cuando los autoestabilizadores empezaron a confundir los pozos de gravedad con amenazas de colisión. Al 5.º día, las comunicaciones se cortaron por completo. Estaba solo. Sin voces, sin señales, solo el zumbido de una estrella moribunda más allá del casco y el susurro de la estática en el borde de su mente. Y al 7.º día, la vio. La estación. Ya no era una nave. En realidad no. Había crecido. El metal se había fusionado con la roca del asteroide. Las torres habían sido talladas en hielo y aleación. Las luces pulsaban como un latido sobre su superficie. Vivo. ¿Pero humano? No estaba seguro. Ronin se acercó lentamente. Motores muertos. Solo deriva. En el momento en que cruzó el umbral exterior, el voto hueco se iluminó con un solo mensaje en cada pantalla. Resistiremos. Y entonces la esclusa de aire se abrió sin una orden, sin fuerza, una invitación. Salió, con el rifle a la espalda, el casco sellado, y los vio. Figuras humanas, pálidas, con cicatrices. Sus uniformes eran de la era soviética, remendados con tecnología más nueva, ojos hundidos, pero agudos. No hablaron. Hicieron una reverencia y lo llevaron a las profundidades. El corazón de la estación era una cámara forrada de cables y venas de pulso que zumbaban con electricidad. Y en el centro, una silla ocupada, un anciano, ojos blancos, piel gris, pero sonriente. «Llegas tarde», dijo en un inglés mal hablado. «Llego temprano», respondió Ronin. «Todos los demás están muertos». El anciano rió entre dientes. «No todos». Se tocó la sien y entonces las paredes se iluminaron. Metraje, grabaciones de la Tierra moderna, enjambre de sangre, Travis Burke, la convocatoria, todo. Observamos, sobrevivimos, nos preparamos. ¿Para qué?, preguntó Ronin. La sonrisa del anciano se desvaneció. Para el fuego después de la tormenta. De vuelta en la Tierra, Elías estaba rastreando los sistemas de los votos huecos a través de un canal trasero sucio atado a una ráfaga subespacial de largo alcance. La nave seguía viva. Ronin seguía vivo, pero los datos que llegaban. No tenía sentido. «La estación está transmitiendo en nuestro idioma», le dijo a Darren. «Pero el estilo, ya no es Guerra Fría. Ha evolucionado. Es tribal». Hizo una pausa. «Se han vuelto salvajes». Mientras tanto, Ronan estaba de pie en una habitación llena de tecnología que parecía a la vez primitiva e imposiblemente avanzada. Una de la hermandad, una mujer más joven con un acento tan marcado que sonaba artificial, le entregó una esfera. «Núcleo de memoria», dijo. «¿De qué?» «Nuestro renacimiento». Lo conectó a su visor. Lo que vio casi lo hizo caer de rodillas. Modificación genética, evolución cognitiva.
La hermandad había usado restos alienígenas, viejos restos de guerra de civilizaciones pasadas para evolucionar. Ya no eran puramente humanos, ni alienígenas, ni máquinas, solo adaptados. Aprendimos a vencer a la galaxia, dijo la mujer en voz baja. No con naves, ni con números, sino con resiliencia. El dolor se convirtió en código. El dolor se convirtió en poder. Se inclinó hacia él. ¿Crees que la Tierra ganó la guerra? Ronin permaneció en silencio. Sonrió, pero no había alegría en ello. Despertaste al siguiente. La hermandad no ofrecía una alianza. Ofrecía dirección, un nuevo camino, una frontera solo para humanos separada de la convocación, de la tierra, de todo. Has superado tus cadenas, le dijo el anciano. Ahora quémalas. Deja que la tierra muera. Déjanos alzarnos. Ronin miró fijamente y luego dijo una palabra. No. Los disparos comenzaron al instante. Luchó a través de corredores de sangre y sombras. El voto hueco lo esperaba. Encendido. Motor preparado. Despegó bajo fuego. Atravesó el campo con el casco agrietado y un costado sangrando. Pero logró salir. Y tras él, la hermandad no lo siguió. No lo necesitaban porque el mensaje se había enviado a través de frecuencias que solo la Tierra podía entender. Tu sangre ya no te pertenece. Elige, únete o arde. Ronin regresó. Apenas. El juramento hueco se estrelló contra la órbita superior de la Tierra como un pájaro herido. Le faltaba la mitad del casco, quemado por la radiación, sangrando chispas como si hubiera volado por el infierno. Los equipos de rescate lo sacaron con sopletes. Salió cojeando, tosiendo sangre, pálido, pero con la mirada despejada. Habla, dijo Darren antes de que los médicos pudieran siquiera limpiar la sangre de la boca de Ronan. Ronin escupió, se limpió la barbilla. No son solo supervivientes, dijo. Ahora son una religión. La hermandad no era una colonia. Era una filosofía, una doctrina forjada en el aislamiento, la supervivencia y la evolución. Creían que la Tierra era obsoleta, una reliquia en descomposición de lo que la humanidad solía ser. Compasión, emoción, memoria, todas las vulnerabilidades en sus ojos. Se habían despojado de ellas como de piel. Se habían convertido en algo nuevo, posthumano. No más naciones, no más familia, solo sangre y propósito. No iban a volver a la Tierra. Venían a reemplazarla. Darren se paró ante el Consejo de Emergencia de Directivas. Generales, científicos, estrategas. No quedaban políticos. Habían huido, muerto o se habían convertido en fósiles burocráticos durante la guerra. Han hecho contacto, dijo Darren, y han emitido una elección. Un holograma se iluminó a su lado. El mensaje de la hermandad interceptado a través de una hemorragia. Cuántica de alcance profundo. Despréndete de la debilidad. Únete a la nueva forma. Humanidad 2. 0 luego un temporizador. 6 días. ¿6 días hasta qué? Preguntó un comandante. Ronin respondió. Hasta que lleguen. Habían construido su propia flota. No enormes como las convocatorias, sino elegantes, precisas, naves más pequeñas, más estilizadas, diseñadas para la dominación quirúrgica, no para la aniquilación, no para quemar ciudades, sino para extirpar la podredumbre, la gente, la cultura, la identidad. No querían la tierra muerta. La querían vaciada y reconstruida desde el ADN. Elías se sentó solo en su laboratorio esa noche, mirando el mensaje de la hermandad una y otra vez. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de reconocimiento. Sabía que esto era posible, quizá incluso inevitable, pero eso no lo hacía más fácil de ver. Les enseñamos demasiado bien, murmuró. Les enseñamos a sobrevivir al dolor, pero olvidamos enseñarles a soportarlo. Se levantó y sacó un disco duro del fondo de una caja fuerte cerrada. Una pieza de tecnología que había jurado no usar jamás. Proyecto Alata, el fantasma final. La verdad en su forma más cruda e implacable. Recuerdos. Los que la hermandad había extraído de sí mismos para convertirse en algo más. Se giró hacia Darren. Si podemos hacerlo sentir de nuevo,
ganamos. Darren miró fijamente. ¿Y si no podemos? Elías no pestañeó. Entonces los enterramos. La hermandad llegó al quinto día. Naves silenciosas descendieron sobre la atmósfera terrestre, flotando como cirujanos titánicos sobre ciudades clave. Tokio, El Cairo, Berlín, Seattle, Kinshasa, S. Paulo. No atacaron. Emitieron pulsos sónicos. No fuertes, pero profundos. Cada hombre y mujer en la tierra lo sintió en sus huesos. Una llamada a ascender, a dejar ir el dolor, la vergüenza, la ira, la culpa, todo lo que los hacía humanos. Algunos se derrumbaron, otros lo recibieron con agrado. Cultos enteros se arrodillaron en las calles, con los ojos en blanco, esperando la evolución. Fueron tomados primero, pacíficamente, desaparecieron en segundos, absorbidos por las naves de la hermandad, reprogramados, renacieron. Darren dio la orden de contraoperaciones globales a medianoche. Matar a cualquiera que intentara la conversión forzada. Pero no fue tan fácil. La hermandad no vino con armas. Vino con la empatía convertida en código. Guerra psicológica que hacía que los soldados se congelaran, lloraran o se volvieran contra sus propios escuadrones sin disparar un solo tiro. No se puede disparar una idea, dijo Elías. Pero tal vez se pueda recordar a la gente lo que cuesta. Construyeron el dispositivo en 2 horas. Proyecto Alta. No era una bomba. Era una transmisión neuronal, una frecuencia inversa diseñada para inyectar memoria suprimida. Elías lo cargó con las peores partes de la historia de la humanidad. Niños caminando sobre cristales rotos en Dresde. Madres ardiendo en Hiroshima. Padres baleados por la espalda en Ruanda. Hombres sosteniendo a sus amigos moribundos en trincheras que cavaron con las manos. No para aterrorizar, sino para aterrizar, para recordar, para herir con un propósito. Lo lanzaron globalmente. Y funcionó. En todo el mundo, el control de la hermandad se desvaneció. La gente gritó, lloró, se derrumbó. Pero recordaron quiénes eran, lo que significaba luchar, lo que significaba sentir, incluso si dolía. En Kinshasa, un niño de 10 años miró hacia arriba a un dron de conversión, con lágrimas en las mejillas, y lanzó una piedra. Rompió la lente del dron. En Berlín, una anciana recitó las últimas palabras de su esposo, no con rabia, sino con desafío, y el dron sobre ella se estrelló. El código de la hermandad se descifró. No todo, pero lo suficiente. Respondieron de la única manera que sabían. Con guerra. Día 6. 03, o GMT. La hermandad desplegó sus equipos de cazadores, unidades de ataque humanas alteradas con reflejos mejorados, nervios muertos e implantes de supresión de emociones. Sin piedad, sin dolor, sin vacilación. Cortaron a través de las ciudades como bisturíes a través de la carne. Pero entonces sucedió algo que no esperaban. La humanidad se adaptó de la misma manera que la hermandad lo había hecho una vez. Pero esta vez, no a través del silencio, a través de la rabia. Blotzbarm regresó. La línea volvió a estar en línea. Los viejos soldados salieron del retiro, del brazo de exconvictos y exenemigos. Los disturbios se convirtieron en células de resistencia. Las pandillas callejeras unieron fuerzas con la policía. El mundo no se unificó bajo la paz. Se unificó bajo la ira. Darren lideró la carga en Seattle. Ronin voló el juramento hueco como un loco. En órbita baja, ametrallando una nave de transporte de la hermandad con cañones de riel recuperados, atornillados a un costado. Elías permaneció al mando central, anulando cada satélite con transmisiones de pérdida y triunfo humanas, activadas por la memoria. Y en el caos, la Tierra encontró algo que la hermandad había perdido. Coraje. El dolor no debilitó a la humanidad. La hizo más cruel. Y cuando la última nave de la hermandad descendió en el sector Groenlandia para destruir el mando central, se encontraron con un muro, no de acero, de gente armada, unida y sonriendo a través de la sangre. Darren trepó por los restos de la última cápsula de la hermandad derribada con un hombro roto y humo en los pulmones. Dentro, una figura esperaba. El líder, pálido, alto, piel como porcelana, ojos grises como la ceniza.
Podrías haber ascendido, susurró la figura. Darren escupió al suelo. Caíste. El dolor te debilita. No, gruñó Darren. Nos hace reales. Y entonces, sin decir una palabra más, levantó el rifle. El último disparo de la guerra resonó en la tundra como un trueno. Después de eso, se fueron. No hubo transmisiones, no hubo más naves, no hubo más conversión, solo silencio. Pero no el aterrador silencio de antes, sino el respetuoso. La tierra se había desangrado, pagado con cenizas y recuerdos, pero había ganado. No mediante la potencia de fuego, ni mediante la tecnología, sino mediante una brutal verdad universal. La humanidad no evoluciona cortando sus cicatrices. Evoluciona llevándolas consigo. Y aún en pie. En los meses siguientes, la tierra se reconstruyó, lenta, dolorosa, pero honesta. No hubo monumentos para Travis Burke, Ronan Graves ni Elías Marorrow. No querían estatuas. Querían silencio, recuerdos, la promesa de que la próxima vez la tierra no se sorprendería.